Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, agradecer a Biman por este espacio, por abrir esta comunidad de conocimiento y realmente a todas las personas que se están conectando, que vemos personas de Bolivia, Ecuador, Guatemala, de acá de Colombia. Gracias a ustedes porque realmente es esta participación la que nutre estas conversaciones y nos permiten a cada uno de nosotros motivarnos a estar en estos espacios. Entonces, pues mi nombre ya lo había mencionado Javier, mi nombre es John Narváez, soy de Colombia. Eh, digamos como aspectos relevantes, tengo 18 años de experiencia laboral, eh, en su gran mayoría enfocada en la industria de petroquímica, de petróleo y gas. He desarrollado algunos planes de mejora, digamos, para este tipo de industria que hoy apalancan lo que vamos a comentar, digamos, con ustedes. Sí, vamos a mostrar, digamos, algunas metodologías que se vienen desarrollando y se vienen perfeccionando y cada vez lo que van volviendo es un sector cada vez un poco más productivos para, digamos, para Latinoamérica, que es donde vamos a estar enfocados. Bien, digamos, como aspectos relevantes que quisiera de pronto hablar respecto a mi know-how y que es parte, digamos, lo que sustenta esta presentación. Tengo pues una maestría en administración de la cual toda la investigación fue desarrollada en productividad laboral. También he podido participar en la implementación de estándares, de la implementación de estándares de trabajo bajo una nueva metodología que es parte de lo que les vengo a compartir. He publicado algunos artículos acerca de productividad laboral y este mismo mensaje ya lo he llevado a diferentes escenarios. Hemos estado en instituciones para Colombia como ASIEN, hemos estado en la Universidad Tecnológica y hemos desarrollado también la línea base para la refinería de Cartagena. Entonces, esto que hoy les vamos a compartir es una metodología que realmente no es nueva en el mundo. Lo que se está haciendo es de pronto operativizarla un poco más y ya es basado, digamos, en un poco en la experiencia y parte, digamos, de la academia que se viene desarrollando. Eso, pues, de pronto es lo que quisiera resaltar, digamos, como del currículo mío. Y pues actualmente tengo las dos certificaciones vigentes de confiabilidad y de gerencia de proyectos, digamos, para un poco apalancar, digamos, todos estos conocimientos. Bien. Entonces, el desarrollo de la temática como lo tenemos planificado es el contexto actual, mantenimiento como proceso productivo, productividad, tipos de productividad, mantenimiento, metodologías para medir la productividad, gestión de la productividad y factores influyentes en la productividad y mejora de la productividad desde la planeación. Bueno, entonces, el contexto actual, nosotros estamos en una región de la cual tenemos unos índices de productividad laboral que comparados con como países como el mismo Norteamérica, como países europeos, Colombia siempre tiene un rezago. Diferentes institutos o instituciones como el Global Competitive, como la universidad, la misma Universidad Española, instituciones como Solomon, personas grandes influyentes como Peters, ellos muestran algunas debilidades para la región de nosotros, donde en algunos casos nos indican que para poder hacer un trabajo nosotros acá necesitamos 4 personas para desarrollar una actividad, mientras que en Estados Unidos pueden necesitar una sola persona.
Lo que planteaba Javier en un comienzo, que nosotros somos muy ocupados, pero nos rinde muy poco, pero eso es realmente un problema a nivel latinoamericano, no solamente Colombia, sino que diferentes fuentes de las cuales yo he podido consultar, es el mismo problema de Ecuador, de Guatemala, el mismo de Brasil, el mismo problema de Chile, es un problema latinoamericano. Bien, esto da diferentes enfoques porque no solamente nos ponen en una desventaja de tanto de productividad, sino que también nos ponen en una desventaja de competitividad. Si tomáramos de referencia estudios recientes, digamos, publicados por la Asociación Colombiana de Ingenieros, que fue presentada este año acá en Colombia, pues nos damos cuenta que una forma de mostrar la productividad sería bajo los cumplimientos de los programas y los planes de mantenimiento. Como ustedes pueden ver, digamos, en la imagen que le estamos indicando, se muestran diferentes tipos de industria donde de cierta forma el cumplimiento del programa de mantenimiento pues se había afectado, no solamente porque acá hay dos referencias, una en el 2014, sino en el 2021, y tenemos cumplimientos, digamos, aproximados de el 79 y ahora el 73%. Esto tiene un efecto por la pandemia, pero la tendencia se mantiene. Una de las causalidades, si pudiéramos ver, digamos, el tema de la productividad como la capacidad de lo que podemos producir, nos damos cuenta que esto es uno de los factores de los cuales puede ser un poco tangible. Desde otro punto de vista, si ya miráramos el tema de productividad y competitividad, digamos, el otro componente, pudiéramos ver lo poco competitivos que nos pudiéramos ubicar frente a otros países. Bien, si bien es cierto, algunas referencias que uno pudiera ver, el tema de los costos frente al proceso de mantenimiento pudieran tener diferentes variantes. Una es los costos referente al valor de reposición de los activos y la otra los costos de mantenimiento frente a los costos operacionales. En esta imagen queremos mostrar los costos respecto a los activos. Estos valores, digamos, para empresas grandes está alrededor del 9.4%, para empresas medianas están al 18.6% y para empresas pequeñas están al 17%. Estos costos deberían ser alrededor más o menos del 3 o el 4%. Esto nos empieza a mostrar, digamos, un elemento de competitividad y nos muestran por qué empezamos a tener nosotros un rezago. Estos son dos elementos que pudiera uno relacionar o correlacionar para poder, digamos, ver el impacto en términos cuantitativos de la baja productividad que tenemos hoy en el país. Bueno, pero si quisiéramos dar, digamos, una estructura metodológica a abordar este problema desde un punto de vista un poco más académico, gran parte de los problemas realmente suceden en las mediciones, ¿sí? Realmente, pues todos hemos escuchado que lo que no se controla, lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, pues no se mejora. Y eso realmente es uno de los principales problemas que se tiene frente a esta temática. Realmente identificar y tener una gestión estructurada y una gestión, digamos, que permita generar sinergias y permita tomar decisiones y que pueda impactar a toda la organización, es realmente una de las grandes problemáticas, porque si bien es cierto, nos damos cuenta que los esfuerzos para mejorar la productividad o ser más competitivos realmente terminan siendo aislados. Entonces uno pudiera realmente definir un problema o plantear una problemática y es cómo medir, evaluar y mejorar la productividad laboral del recurso de la mano de obra. Y ya les voy a explicar por qué nos enfocamos solamente en la mano de obra. De ahí podríamos desprender diferentes objetivos, identificar fuentes secundarias, aplicar modelos, analizar variables, plantear acciones de mejora. Después de poder uno de tener bien estructurada, digamos, el planteamiento del problema, que es gran parte, digamos, de la problemática que no hemos logrado abordarla conscientemente. Entonces, quiero de esa forma partir
y que ustedes se relacionen de dónde partimos. Si Javier lo planteaba, digamos, iniciando la charla, de la cantidad de la disponibilidad que tiene una persona durante el año. Si bien es cierto, ustedes, como lo pueden ver en la parte, espera, yo, perdón, yo utilizo una para sentirme más, ya puedo verles. Entonces, como ustedes pueden ver en esta primera parte de la gráfica, estamos relacionando la cantidad de disponibilidad que pudiera tener una persona durante el año. Bien, o sea, una persona, si lográramos contar que trabaja 5 días a la semana, trabaja 52 semanas, pues nos damos cuenta que esta persona realmente al año lograría tener 260 días laborables, si eso fuera. Y realmente frente, digamos, al tema productivo como tal, eso realmente es lo que terminamos costando nosotros para las empresas. Entonces, uno partir que tiene una disponibilidad del 100%, realmente eso no es real y pues ustedes ya se van a dar cuenta porque a medida que van transcurriendo, digamos, algunos eventos que suceden en el año, esa disponibilidad se va viendo afectada. Por ejemplo, si tomáramos, digamos, para este caso, 10 días de festivos al año, pues entonces de 260 días, pues ya vamos a tener 250 días. Si logramos estos 250 días, después reducirle, digamos, unas vacaciones promedio que fueron 15 días, pues entonces ya iríamos en 235 días. De tal forma que reduciendo la cantidad de horas, hombre, digamos como una disponibilidad bruta neta, y le lográramos reducir esos eventos que suceden durante el transcurso del año, nos damos cuenta que realmente la productividad parte ya de un 85%, digamos como tal. Entonces, esto yo se los quiero plantear para que sepamos que nuestra capacidad y nuestra utilización, cuando estamos hablando de qué tan productivos somos, pues nosotros ya nunca partimos del 100%, ¿sí? Si de pronto en algún momento ustedes están midiendo la productividad laboral y le dicen que no, mi productividad es del 90%, pues ya ahí hay un error conceptual que hay que entrar a revisar. Y realmente si uno quisiera revisar la productividad a un nivel, digamos, de cuánto le cuesta a la empresa, uno debería partir, digamos, de esta primera imagen. Entonces, esto lo quiero plantear porque, y lo pongo en este sentido, ¿de dónde partimos? Porque pues ya vimos que somos muy ineficientes y muy poco competitivos frente a otras regiones y la misma naturaleza de nuestras condiciones laborales ya nos ubican en una desventaja o entramos, digamos, de cierta forma perdiendo. Entonces, digamos, esta productividad laboral o esa disponibilidad, pues hay que tenerla en cuenta porque nosotros como personas somos uno de los factores productivos para el proceso de mantenimiento, que pues digamos, si hay personas de pronto que no estén familiarizadas con el concepto de mantenimiento, pues quiero, digamos, relacionar eso. Entonces, quiero mostrar a mantenimiento como un proceso productivo y como lo acabé de mencionar, donde la mano de obra es uno de los factores productivos. Entonces, mantenimiento, la mejor forma que nosotros podemos y tenemos de analizar, digamos, el proceso como tal, es visto como un proceso. Recordemos que mantenimiento tiene su variante en el proceso industrial. Nosotros realmente crecimos como una fuerza o una manito, o sí, como una variante del proceso productivo. De tal forma que para poder tener las mejores explicaciones o poder entender bien el proceso de mantenimiento, pues nos tenemos que recurrir a diferentes herramientas administrativas como es este caso, y abordar el mantenimiento como un proceso productivo, donde claramente se identifican unos insumos y donde vamos a tener una interacción de unos procesos y finalmente vamos a tener unas salidas que para el caso de nosotros pues van a ser, digamos, esas máquinas restablecidas o restauradas.
Como mantenimiento tiene, digamos, esa vista y esa variante, todo proceso productivo. Para nosotros poder acercarnos y hablar de productividad, pues tenemos que hablar de esos factores productivos. Los factores productivos son realmente los que se transforman durante esos procesos y permiten finalmente desarrollar y cumplir como ese proceso. Entonces, esta primera imagen, quiero que ustedes se queden con ese concepto de mantenimiento como cualquier otro proceso, como si fuera una embotelladora, como si fuera un proceso, digamos, de manufactura para, digamos, conceptualizar. Entonces, desde ese punto de vista, siempre que tenemos factores productivos, siempre lo que va a interesar es la productividad. O sea, cuando hablamos de productividad, pudiéramos tener diferentes definiciones. Hay cantidad, si ustedes se toman la tarea de buscarlo de pronto en Google, van a encontrar múltiples definiciones acerca de digamos, de este concepto. Pero para el caso que, digamos, nos reúne hoy, nos vamos a concentrar en dos conceptos, lo que es la eficiencia y la eficacia. Realmente, pues la productividad es realmente qué tan eficiente se están utilizando esos factores productivos y qué tan eficaces, qué tan bien estamos cumpliendo los objetivos con la utilización de esos recursos. Entonces, si nos basáramos precisamente en el proceso de mantenimiento, pudiéramos entender que la eficiencia es la utilización del recurso y la eficacia es el cumplimiento de los programas. Y ya la efectividad, que aparece como otro concepto, pues realmente es el impacto de los resultados que estamos teniendo durante la organización. En ese sentido, todas las organizaciones, sea de mantenimiento, sean organizaciones, digamos, de manufactura, pues siempre van a querer tener procesos eficientes y eficaces, ¿sí? Para poder ser competitivos, como yo la mencionamos, y tener una buena, digamos, un buen retorno de la inversión. Bueno, desde ese punto de vista, la productividad, como ya lo mencionábamos, que lo que se busca es tener eficiencia y eficacia para poder tener, entonces, la productividad como tal toca enmarcarla en un proceso de gestión que nos permita hacer las mediciones, que nos permita hacer los controles, que nos permita desarrollar los planes de mejora. Pero cuando estamos hablando del proceso de mantenimiento, siempre estamos hablando de tres tipos de factores productivos, como lo mencioné anteriormente. Entonces, pudiéramos identificar para el proceso de mantenimiento, pudiéramos hablar de productividad de los materiales, pudiéramos hablar de productividad de la maquinaria, pudiéramos actividad de la mano de obra. En cierta forma, el mantenimiento, digamos, lo pudiéramos discriminar de esta forma. Si nosotros tomáramos de referencia solamente, digamos, la productividad como tal, pues hacer el análisis fuera un poco más complejo porque nos tocaría nos tocaría partir de la cantidad de productos que es capaz de reparar, digamos, el proceso de mantenimiento. Yo lo tomo en estos momentos y quiero relacionar el tema de la productividad relacionado con el proceso de la construcción. ¿Por qué lo vamos a relacionar? El proceso de la construcción es donde más o es el proceso que más ha estudiado la productividad como tal. Pues hace una relación ha relacionado, digamos, la construcción siempre se ha relacionado con el mantenimiento y él ha mostrado los factores productivos. Bien, y en ha mostrado la productividad, ha mostrado la productividad de los materiales y la mano de obra. Hoy nos estamos centrando en la productividad de la mano de obra porque realmente es la que nos permite hacer gerencia sobre los otros factores. Realmente,
calcular la productividad de los materiales, calcular la productividad de la maquinaria, no permite hacer una buena gerencia. Lo que permite es obtener unos buenos rendimientos, pero esos buenos rendimientos, ¿a través de quién se pueden producir? A través de la mano de obra. Por eso el objeto y por eso el interés de este estudio realmente es centrarse en esa productividad, digamos, como ya lo mencionamos. Entonces, desde ese punto de vista, la productividad laboral, para poder hacer una buena gestión, tiene diferentes enfoques. Cuando nosotros decimos la palabra gestión, pues nos estamos dando cuenta que esta palabra es un proceso, la palabra gestión aborda diferentes temáticas, desde la planificación, desde el control, desde los planes de mejora. Entonces, cuando hablamos de gestión de la productividad laboral, realmente tenemos que hablar desde la medición propiamente de la productividad laboral. Tenemos que hablar desde la evaluación de la productividad laboral. Tenemos que hablar desde la implementación de los planes de mejora. Realmente, por eso yo se los mencionaba inicialmente. Cuando una de las problemáticas es que la productividad laboral siempre se ha visto como un elemento aislado. Entonces, en muchas ocasiones, pues siempre enfocamos los esfuerzos en una sola parte. Medimos la productividad laboral, pero no la conectamos con los planes de mejora, y si tenemos los planes de mejora, no logramos conectarlos, digamos, con la parte administrativa. Esto es realmente una de las grandes problemáticas que hoy tiene, digamos, esta temática. Bueno, para abordar el tema digamos, de la gestión de la productividad laboral, pudiéramos conseguir diferentes metodologías. Realmente, pues este tema, como ha sido realmente tan estudiado en otros sectores, como ya lo mencionamos, en su gran mayoría se ha estudiado en la parte de la construcción. Es donde yo más he encontrado de pronto un poco de bibliografía que nos ha permitido, digamos, relacionar estos temas. Pues pudiéramos tener diferentes metodologías para poder hacer la gestión de la productividad laboral. En este cuadro, digamos, les estoy indicando 4 metodologías sobre las cuales han abordado, digamos, esta temática. La contextualización y la implementación de estas temáticas pues depende mucho de la contextualización del negocio al que le estemos aplicando esta metodología. En este caso, pues digamos, relaciono algunas variables a considerar para uno poder definir cuál metodología sería la que mejor aplique al contexto. O sea, puede ser industria de manufactura, puede ser industria del petróleo y gas, puede ser del sector energético, puede ser de diferentes sectores. Entonces, las metodologías también varían dependiendo y aplicando el contexto. Esto es, digamos, una elaboración propia, son unos criterios que cada uno de ustedes debería considerar para poder definir qué metodología vamos a utilizar. Entonces, una es el contexto de aplicación, la complejidad de las actividades, la medición del avance de obra, el acceso a la información, la disponibilidad de datos, depende el enfoque, depende la referenciación, si tenemos con qué comparar, si es factible la implementación. Bien. En estos momentos, pues, lo relacionaba, hay 4 metodologías, una metodología que es bajo en factores influyentes. Esta metodología es utilizada en su gran mayoría, la he visto aplicada a la parte de la construcción, también la he visto aplicada, digamos, al sector del petróleo y gas. Productividad laboral bajo un enfoque de pérdidas, este es Lean Production. Esto es una metodología muy enfocada hacia la parte de la construcción que se enfoca principalmente en las pérdidas. Productividad laboral de una producción óptima, esto es cuando se parte de máximo, digamos, de óptimos de productividad para poder definir rendimientos. Y finalmente hay otra metodología que es la que vamos a abordar un poco más a profundidad, y es sobre la eficiencia global de las cuadrillas. ¿Bien? Entonces, de esas metodologías,
pues quiero relacionar dos que es, digamos, las que he venido trabajando durante este tiempo. Entonces hay una metodología adoptada del Instituto de Mantenimiento con Excelencia de los Estados Unidos, donde el autor es Ralph Peters, que es nominada el OCE. Ahorita pues vamos a ver las siglas de, digamos, de este acrónimo. Y la otra metodología, digamos, que es utilizada para poder hacer buena gestión, digamos, de la productividad en la parte de mantenimiento, es tomada de la referencia de Alfredo Serpel, que es muy referenciado en la parte de la construcción, y lo que hace es la clasificación del trabajo. Bueno, entonces, esta metodología, la del Overall Craftsman Effectiveness, que es el OCE, es desarrollada por el mantenimiento, por el Instituto de Excelencia de Mantenimiento, que ellos, pues, digamos, han desarrollado. Creo que los que son de mantenimiento lo referencian mucho porque la pirámide de la excelencia la desarrollaron ellos. Entonces, en su mejoramiento de la confiabilidad, pues ellos identifican algunos elementos importantes para poder hacer, digamos, esta mejora continua de la confiabilidad. Ellos pues relacionan algunas partes como el sistema de información, la gestión de materiales, la eficiencia o digamos, no, la utilización y el desarrollo de competencias de las cuadrillas, el uso de los recursos de los activos físicos, y como uno de sus pilares identifican la fuerza laboral, que es parte de lo que estamos evaluando. Entonces, esa metodología o eso o es uno de los pilares que ellos tienen, que es la utilización de los recursos, que es principalmente este enfoque, pues gran parte, la preocupación de ellos es la misma problemática que hemos planteado, que se tiene una baja utilización, y donde ellos en estudios que han referenciado, ellos muestran por qué en su gran mayoría digamos, la utilización del recurso es alrededor del 30%, y ellos mismos resaltan que es, digamos, la fuerza laboral quien es capaz de realmente ejercer los rendimientos sobre los otros factores productivos de mantenimiento. Entonces, esta metodología que vamos a exponer es basado, digamos, en este instituto. Entonces, esta metodología consta de 3 variables que, si ustedes se dan cuenta, pues fue las mismas variables que relacionamos inicialmente. La primera es un índice de utilización, realmente el otro es un índice de desempeño, y pues ya, digamos, ellos también involucran el tema de calidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es realmente relacionar las variables sobre las cuales hemos abordado el tema de la productividad, que la productividad hemos dicho que es la eficiencia o la utilización de esos recursos y la obtención de los resultados. Entonces, esta metodología lo que busca es utilizar estos 3 tipos de componentes, ¿sí? Entonces, donde CU es la utilización del recurso y es, digamos, una variable de eficiencia, donde CP es digamos, el factor de desempeño de las cuadrillas, y el factor de calidad, que las cosas pues se tienen que desarrollar de una buena forma. Entonces, esta primera variable, que es el factor de utilización, es realmente identificar qué tanto están ocupadas, digamos, las personas. La forma de calcular y la forma en cómo ellos plantean digamos, la metodología para calcular digamos, este parámetro, esta variable, perdón, pues entonces tomamos de referencia la disponibilidad total de las horas hombre. Esa disponibilidad total es lo que realmente nosotros podemos tener por semana, o podemos tener digamos, por un periodo de tiempo, la cantidad de recurso disponible que tengamos, y tomado sobre la productividad llave en mano. Bien, ahorita pues voy a explicar un poco el concepto del tiempo llave en mano. Entonces, esta utilización realmente lo que busca es que tan ocupadas están las personas. Yo quiero hacer 2 aclaraciones en este momento. Una cosa es la utilización del recurso,
qué tan bien yo lo estoy utilizando, y otra es el desempeño del recurso, o sea, la gente si está realmente logrando los objetivos, como cumpliendo, por ejemplo, el programa semanal de mantenimiento. ¿Bien? Entonces, en este caso quiero relacionar un ejemplo para que ustedes se den cuenta esta primera variable de la utilización, cómo puede afectar, digamos, en términos económicos, el negocio. Entonces, si tomáramos de referencia 20 personas o 20 técnicos de mantenimiento, si los multiplicáramos por 40 horas a la semana y estas mismas personas las utilizáramos las 52 semanas al año, pues nos damos cuenta que estas personas tendrían una disponibilidad de 41.600 horas hombre disponibles al año. Si estas 41.600 horas hombre tomáramos, digamos, una referencia de $18 por hora, entonces, al multiplicar estas 41.600 horas por $18 la hora, pues nos daríamos cuenta que realmente costarían $748.000 anuales. Esto, digamos, sería la línea base. Entonces, esta línea base es la que vamos a plantear en esta primera parte, digamos, de la gráfica. Entonces, si nos damos cuenta, pues acá, como lo mencioné, está $18, son 41.000 horas, hombre, y pues esto costaría 780.000. Esta variable que es el costo, pues nos vamos a dar cuenta que eso siempre es lo que le va a costar al negocio, 748.000 horas, hombre. Pero acá lo interesante y que yo quiero que ustedes de pronto analicen es que en la medida que la utilización de este recurso realmente en la medida que se va afectando la utilización, en la medida que esta persona no va teniendo alto disponibilidad llave en mano, pues nos vamos a dar cuenta que el costo de la mano de obra va incrementando. Bien, si por ejemplo tomáramos de un 85% que en su gran mayoría es lo referente, como lo veíamos, que es donde parte, pues de esta persona que costaba $18, ya su tarifa empezó en $21. En la medida que digamos, vamos disminuyendo, en la medida que esta persona está menos ocupada durante su tiempo laboral, pues nos vamos a dar cuenta que es posible llegar a $36, $45, y de pasar de $18, pues nos vamos a dar cuenta que esta persona va a llegar a costar hasta $60. Y no se les haga nada extraño que una utilización del 30% sea lo normal para nuestra región. Entonces, esta persona, ustedes, digamos, desde este punto de vista, desde la utilización, se puede identificar el impacto que tiene esto en el negocio. Bueno, esta utilización, digamos, una forma de poder hacer una clasificación acá, voy a pasar rápidamente, pero lo anteriormente, para poder identificar en campo realmente esta persona, para poder identificar la llave en mano, que es parte, digamos, de una de la problemática, porque tenemos una disponibilidad, pero esas personas, ¿qué tanto están haciendo su trabajo? Realmente llave en mano, es lo que es conocido en mantenimiento como llave en mano, esas personas, ¿qué tanto? Entonces, hacer esas mediciones y tomar esas mediciones de campo termina siendo un poco complejo, digamos, para las personas o los observadores. Una forma, digamos, de poder abordar, y es la otra metodología que queda incorporada, digamos, esto es poder hacer una clasificación del trabajo en trabajos contributivos, trabajos no contributivos y trabajos productivos. Los trabajos no productivos, pues están relacionados realmente a todas las pérdidas de tiempo, como digamos, desplazamientos de los sitios de trabajo, no por herramientas, sino de los sitios de trabajo, charlas de inicio de turnos, tiempos de ocio. Eso es una forma de clasificar los trabajos no contributivos, y todos los trabajos contributivos son los trabajos que realmente le suman a la actividad. Y finalmente, el trabajo productivo, que este sería el trabajo llave en mano, es realmente cuánto tiempo la persona está haciendo la actividad de mantenimiento. Bien,
Acá, pues, digamos, menciono esto porque las dos variables que estamos, digamos, relacionando, tanto la utilización como el desempeño, no necesariamente que la persona esté ocupada tiene un buen desempeño. Eso es muy importante tenerlo, tenerlo claro. O sea, la persona, y ese es el otro indicador que ya lo vamos a ver, que es el factor de desempeño. En esta variable lo que estamos identificando es la persona si está o no está ocupada. Bien, entonces esto es una forma, digamos, que ustedes pudieran tener para hacer esa clasificación y poder, digamos, determinar realmente la persona, cuánto es el porcentaje de utilización de esa persona. Bien, el otro, digamos, el otro parámetro es el factor de desempeño y el factor de rendimiento. Ese factor rendimiento realmente ya sí es qué tan eficiente es la persona frente a la actividad. Bien, me voy a devolver un poco. Anteriormente veíamos la utilización. La utilización es decir si la persona está o no está ocupada haciendo la actividad. Y este factor de desempeño, que ya es un tema de eficacia, es si la persona realmente está cumpliendo los objetivos frente a las tareas planificadas. Por eso esta variable se calcula de las horas requeridas para ejecutar el trabajo, lo que estimó el planeador como tal y el tiempo total llave en mano, el que él realmente tuvo para hacer el trabajo. Ustedes se van a dar cuenta y lo quiero resaltar porque esto es realmente una de las problemáticas que sucede hoy en la forma como en muchas ocasiones se estiman las actividades. Ustedes cuando van a medir se van a dar cuenta que gran parte de los técnicos de mantenimiento en su gran mayoría cumplen o logran cumplir, digamos, el trabajo en el menor tiempo de lo que está planificado, ¿sí? Yo quise hacer esta y mostrar esta imagen, digamos, a propósito, porque eso es uno de realmente de los problemas que induce, digamos, o de las problemáticas que tiene hoy la productividad, que desde la planificación, que es donde vamos a terminar, realmente cómo se induce o esos tiempos, digamos, holgados por algunas técnicas, como planifican o cómo se planean las actividades, pues ustedes se van a dar cuenta que las personas en muy corto tiempo de pronto son muy eficientes frente a la tarea, pero realmente la pregunta que debe surgir acá es esos rendimientos que le estamos programando a nuestros técnicos de mantenimiento, bajo qué estándares de trabajo están. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible que, digamos, ellos un factor de utilización tan bajo y logren cumplir un programa semanal de mantenimiento? Realmente es donde nace y empieza a surgir estas problemáticas. Y la otra variable, digamos que pues realmente pues no me voy a detener mucho, digamos, en estos casos, la otra variable es la calidad como tal. La calidad, esto hay diferentes teorías de cómo abordar el tema de la calidad, pero digamos una forma más simple es de los defectos de trabajos que estamos teniendo y abordando. La calidad pues puede mirar los reprocesos de mantenimiento, las garantías, también pudiera uno mirar las pérdidas, los slowdown, los shutdown, ocasionados, digamos, por esas reparaciones que nosotros tuvimos. Entonces, frente a ese trabajo que nosotros ya cumplimos y entregamos, pero si es realmente defectuoso, entonces, pues realmente empieza. Esta calidad de pronto en los sistemas de información dificulta un poco la medición porque terminan siendo un poco objetivas. Estos valores de la calidad, pues ustedes acá pueden oscilar entre el 90 al 95%, pues y ya hay otras metodologías de lo que persiguen es estándares superiores al 95%. Entonces, este sería el otro factor sobre el cual podría tener, digamos, la otra, digamos, para completar toda la ecuación del planteamiento. Entonces, al final, lo que vamos a tener y es una evaluación realmente de las tres variables, ¿sí? Entonces, es parte, digamos, de lo interesante que yo quiero mostrarles en estos casos. Esto es una fuente bibliográfica, pues, digamos, abierta, por eso, digamos, la tengo acá. Entonces,
Estos son los valores en los cuales se puede medir, digamos, ustedes van a dar cuenta la utilización, el desempeño y la calidad. En este, pues, empieza cuál es un valor bajo, cuánto es un valor medio y cuánto es un valor alto para estos. Si lográramos calcular, digamos, como tal, la productividad o el OCE, pero vamos a dar cuenta que un 22% sería realmente un valor bajo, un valor medio sería un 43% y un valor alto un 65%. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta de esta forma, pues ya se está calculando los tres indicadores, un indicador de eficiencia, un indicador de eficacia y un indicador de calidad. Bien, entonces, de acá parte y pues queda, digamos, abierta, digamos, la metodología para poder, digamos, hacer y empezar realmente a realizar las diferentes mediciones. Yo quiero mostrarles mediante un ejemplo sencillo el impacto que nosotros ya veíamos anteriormente, el impacto que tiene la utilización, donde podríamos mirar que de $18 que puede costar la hora, podría llegar hasta $77 en la medida que tenemos una utilización del 30% y eso termina siendo plata. Y en ese momento no más estamos evaluando la utilización, no habríamos puesto en ningún momento ni el desempeño ni el factor de calidad. Bien. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo que ya relacionamos, digamos, las tres variables para que de pronto nos sensibilicemos un poco frente a la problemática que hoy tenemos. Entonces, si tuviéramos la misma cuadrilla de las 20 personas que vamos ahora y tuviéramos una disponibilidad de 40 horas por semana, por 52 semanas, y pues digamos este ya sería con unos factores, acá pues voy a asumir un factor de calidad de 1, pues nos vamos a dar cuenta que tener, creo que eran 40,000 horas, hombre, que podría dar esta disponibilidad con un factor de utilización de el 0.3%, pues esta persona y un factor de desempeño del 80%, realmente esta persona de costar $18, esta misma persona ya empezó a costar $75. Y estos valores, ustedes no, yo se los mencioné anteriormente, no se les haga extraño estos valores son típicos, esto no es, digamos, esa utilización del 30% y un factor de desempeño del 80% son más comunes de lo que uno cree. Entonces, si esa misma cuadrilla de mantenimiento lográramos incrementar esta utilización un 2% y lográramos subir, digamos, un 10%, pasar del 30, perdón, no un 2%, pasar de un 30% a un 50% y pasar un factor de desempeño de un 80% a un 90%, pues ya nos vamos a dar cuenta que esta misma cuadrilla de mantenimiento, modificando estos dos valores, entonces ya prácticamente está costando $40 la hora, ¿sí? Si viéramos digamos, la diferencia en estas dos, en el cálculo, digamos, de estas horas, hombre, disponibles, si restáramos 18,000 a 9,000, pues nos vamos a dar cuenta pues, que la diferencia es de 8,000 horas, hombre. Realmente, frente a estas dos, digamos, a esta modificación de estas dos variables, la eficiencia y la eficacia, pues vamos a tener una ganancia del 87%. Pero ese 87% puesto en términos ya digamos económicos y puesto en términos de personas, pues nos vamos a dar cuenta que pueden significar hasta 17 personas. Vamos, si multiplicamos 20 técnicos de mantenimiento o 20 obreros o 20, digamos como se llamen cada uno de sus países, pues nos vamos a dar cuenta que estamos hablando que una eficiencia de estos, una cuadrilla de 20 por digamos, un factor multiplicador del 87%, pues nos vamos a dar cuenta que esto equivale a 17 personas. Pero estas 17 personas realmente, o estas 8,736 horas, si las multiplicáramos a lo que costaba, digamos, con esa eficiencia, con esa, digamos, con ese desempeño, de esa utilización del 30% y ese desempeño del 80%, pues realmente esto estaría costando adicional $655,000. Quiere decir que casi que estamos duplicando lo que costaría finalmente
lo que costaría, digamos, lo que costaría la nómina, digamos, de esa cuadrilla de mantenimiento. Eso, digamos, en cierta forma, pues quiero dejar este ejemplo muy sencillo para que ustedes lo tengan ahí de referencia. Al final, pues quiero, digamos, mencionar los pasos para llevar a cabo un plan de mejora que es parte de la gestión de la productividad. Yo les mencionaba que la productividad como tal, como gestión, tiene que tener tres variables, tiene que tener la medición, el análisis y los planes de mejora. Los planes de mejora deben también estar enmarcados bajo una metodología, bajo una estructura. Para este caso, yo cito una metodología de la Universidad Distrital de Francisco José Caldas de acá de Colombia, donde él tiene un paso a paso, donde ustedes tienen que definir y no solamente hacer los cálculos, porque realmente uno de los grandes problemas en este tipo de, digamos, de temáticas es los planes de mejora que no se logran implementar y no se les hace seguimiento. Yo acá a ustedes les comparto pues algunos pasos: identificar el área de mejora, detectar las principales causas, formular el objetivo, seleccionar las acciones de mejora y realizar una planificación para llevar a cabo un seguimiento, ¿sí? Finalmente, esos planes de mejora como tal tienen que estar enfocados en términos de eficiencia, tienen que estar enfocados en términos de eficacia, tienen que estar enfocados en términos de efectividad, tienen que estar enfocados en mayor utilización de recursos, en mayores herramientas, en mayor tecnología, en mayores temas de disponibilidad. Cuando yo les muestro a ustedes la utilización, esa caracterización que se hace sobre las variables, si son los desplazamientos, si son los permisos de trabajo, pues eso lo que va a permitir realmente es tener buenos planes de mejora para poder, digamos, en cierta forma, mejorar ese elemento que termina siendo un elemento de competitividad. La otra parte la he planteado sobre los factores influyentes en la productividad. O sea, si, digamos, ya anteriormente habíamos mencionado los tres indicadores, realmente aparece, digamos, una de las problemáticas. Yo a ustedes ya les había dicho inicialmente cuál puede ser desde la planificación, pero los factores, digamos, que pueden afectar la productividad tienen diferentes aristas, tienen diferentes variables, tienen diferentes enfoques. La productividad realmente es bien compleja de abordar y toca, digamos, como segmentarla y por variables. O sea, por ejemplo, en este caso estoy hablando específicamente de la productividad laboral y yo se los comentaba inicialmente porque uno pudiera, digamos, abordar la tecnología, cómo influye en la productividad, la edad, cómo influye en la productividad, los factores psicosociales, cómo influyen en la productividad. En sí, hay diferentes formas de abordar este tema. Digamos, en este caso, pues quise relacionar algunos autores que han estudiado el tema de la productividad y algunos factores influyentes. Bien, en este primero, pues, digamos, en este cuadro, digamos, para explicarlo un poco y no pues, es para explicar cómo está esto, es el autor, la P es si es de un paper, ¿sí? T si es de una tesis y L si es de un libro. Digamos, lo que quiero mostrar es que tan tesis de grado como autores, como paper, han abordado, digamos, la productividad desde diferentes enfoques. O sea, esto realmente tiene muchas variantes. Para el sector, digamos, de mantenimiento y confiabilidad es muy común escuchar a John Pace, ¿sí? Realmente los norteamericanos lo utilizan mucho. La parte de construcción también utiliza mucho la parte del John Pace, donde él toma algunas variables: economía general, aspectos laborales, clima, actividad, equipamiento, supervisión, trabajador. Estos son los factores sobre esta metodología, el cuáles son los factores que pueden influir sobre la productividad. Pronto, pues hay otros autores, por ejemplo, esta tesis de Herrera Alberto, la activación, cómo afecta la productividad, la capacitación, la tecnología, cómo afecta la productividad, la materia prima, cómo afecta la productividad, y así pues ustedes, digamos, pudieran tomar cualquier elemento de referencia y lo pueden indagar y lo pueden investigar
para de pronto profundizar un tema, para profundizar un poco más en el tema. Sin embargo, enfoque que yo he querido darle, digamos, a esta investigación, esto que yo estoy compartiendo con ustedes, es desde el punto de vista cómo afecta la planeación el tema de la productividad. Si yo se lo mencioné, digamos, de una forma incipiente en el desempeño de la cantidad de horas, hombre, que se pueden estimar para desarrollar las actividades, y también la variable de utilización tiene un componente grande digamos, desde el punto de vista de la planificación, entendiendo planeación como un proceso. O sea, en estos momentos es muy importante, digamos, no pararse en los roles, sino más bien en los procesos y entender que la planeación es un tema de logísticas, planificación, disponibilidad de la gente, alistamiento de materiales, todo eso como proceso empieza a ser como planeación. Para el caso de mantenimiento, enfocado principalmente, pues yo cito algunos autores donde, digamos, hacen énfasis del impacto que tiene la planeación en el tema de la productividad. Entonces, Doyle Neyman y Joe Levitt, pues él dice que por cada dólar invertido en la preparación del trabajo, se puede ahorrar entre 6 y 5 dólares. O sea, casi que es el retorno de la inversión. Un dólar invertido yo puedo estar recuperando entre 3 y 5 dólares, ¿sí? Terry Weinman, que es de los Estados Unidos, estudios de casos han demostrado que típicamente el ahorro generado es el 75% de los costos de los trabajos no planificados. O sea, acá yo estoy recuperando casi el 300% de 1 a 3 dólares y de 1 a 5 dólares, pues él está, digamos, mencionando que los trabajos planificados pueden salir costosos casi un 75% adicionales. El doctor Juan Pedrosa en el Congreso de Mantenimiento en el 2017 relacionó estos factores influyentes en la productividad laboral, donde él relacionó la planificación como el factor más relevante en este caso, ¿sí? Para, digamos, en este estudio que él lo tomó de este Profood Consulting. Otro autor muy conocido, digamos, en el gremio, digamos, de mantenimiento y para los planificadores, que es Doug Palmer, pues él indica de cómo un planificador puede aumentar digamos, un rendimiento del 35%, puede incrementar a un 55%, y pues este rendimiento, este incremento, perdón, del 55 al 35%, pues es un factor de 1.57 de mejora. Quiere decir que ese es el mismo ejercicio que nosotros hicimos anteriormente, digamos, en ver cómo, digamos, en mejorar algunos factores, cómo disminuía los costos, aumentaba los costos. Pues en este caso Doug Palmer lo plantea de cómo aumentando o creando un planeador por cada entre 20 o 30 personas, cómo puede aumentar la eficiencia o la productividad o el rendimiento de las cuadrillas de mantenimiento, ¿sí? Por otro lado, y ya en diferentes, digamos, temáticas que se han abordado en Biman, ya nos han mostrado, el ingeniero Adrián Aguirre mostraba y referenciaba este estudio de Theodore Barry, donde él decía que el 35% de las pérdidas de productividad se debe a la mala planificación. Entonces, pues esto es, digamos, también para mostrarles a ustedes como comunidad que siguen constantemente a Biman, que hay un correlacionamiento y un apalancamiento sobre los temas. Y Edwin Guzmán, él también habló de la llave en mano, un ejercicio que él hizo de llave en mano, y pues donde él relaciona la planificación, cuál es el impacto de la planificación. Realmente, pues cuando uno empieza a ver todas estas variables de transportes, de herramientas, pues realmente son procesos, digamos, entre alistamiento y procesos de planificación. Entonces, en ese sentido, pues hay diferentes estudios que demuestran cómo afectan la planificación. De alguna forma uno pudiera hacer un análisis digamos, un análisis de Ishikawa, donde uno pudiera definir un análisis de 5 por qué, un RCA, diferentes, digamos, metodologías para realmente ahondar
por qué existen esas problemáticas en el proceso de planificación. O sea, realmente cuál es lo que adolece eso. Entonces, como la productividad también, eh, un proceso de planificación puede tener diferentes variantes, o sea, pueden ser las competencias de la persona, puede ser la tecnología de las personas, pueden ser las mediciones, los métodos, los materiales. Bien, digamos, el caso estudio se va a enfocar, digamos, en cómo el tema de los métodos y tiempos, como el estudio de métodos y tiempos, que es parte de la metodología ya implementada, cómo ha abordado este tema. Entonces, digamos, puede surgir otra pregunta de investigación como la que hicimos inicialmente, puede surgir esta: ¿cómo mejorar la productividad laboral desde la planeación? Bien, entonces yo se los mencionaba, si uno pudiera tener esa metodología, pues tiene los diferentes enfoques, pero para este caso, pues lo hemos querido abordar desde el punto de vista de los métodos. Alguno de ustedes podrá pensar, no, pero es que para nosotros es más importante, o creemos que el principal problema de pronto son las competencias de las personas, o digamos, sí, las competencias, o pueden ser las mediciones, o pueden ser los equipos, pueden ser los materiales. Eso es válido. O sea, simplemente pues quiero mostrarles que abordar el tema de los problemas como tales tienen diferentes aristas. Entonces, si nos fuéramos a ubicar en el tema de los métodos que se utilizan desde la planeación, vamos digamos, los que no estén tan familiarizados, digamos, con el tema de planeación y programación de mantenimiento, pues la planeación, una de las variables es la estimación de los recursos y la estimación de tiempos, ¿sí? Pero pues en este caso que estamos estudiando la productividad laboral, pues una de las variables es realmente la estimación de los recursos. Esa estimación de recursos, pues si uno tomara de referencia el PMI, digamos, uno pudiera ver diferentes metodologías para abordar este tema, ¿sí? Desde estimación análoga, estimación paramétrica, ascendente, juicio de expertos, reuniones, sistemas de información, diferentes metodologías. Tiene una de las problemáticas y, digamos, quiero hacer en su gran mayoría las industrias, vamos, o los planeadores, digamos, con los que yo he podido tener relación, compañeros de trabajo, gente que de pronto le he podido dictar clases, ellos en su gran mayoría se basan en juicio de expertos. Estos juicios de expertos, pues uno de los grandes problemas que tiene la forma de hacer la estimación de tiempos bajo esto es que en cierta forma se inducen todas las improductividades, se llevan a la planificación. Si ustedes se van a dar cuenta en la estimación de tiempos, pues empezamos digamos, a estimar improductividades, que lo que demora el desplazamiento, que lo que demora, digamos, la persona en sus tiempos digamos, de hidratación o de ocio, o los permisos de trabajo, las infinidad de características o de caracterización de pérdidas, digamos, de tiempo, pues en cierta forma se inducen desde el mismo proceso. Existen algunas metodologías donde lo que busca es depurar un poco más esa información. Realmente esa información, pues uno pudiera enmarcarla en estimaciones ya paramétricas, y pues más adelante uno, teniendo de referencia estimaciones paramétricas, podría hacer ya analogías, y pues en cierta forma, si estas estimaciones paramétricas en algún momento los llevamos a los sistemas de información, pues se van a convertir finalmente en bases de datos. Entonces, esas metodologías realmente no son nuevas. Esas metodologías pues parten desde 1960, y como yo se los mencionaba y se los vuelvo, digamos, a recalcar, el tema de mantenimiento, hay una particularidad. Nosotros somos una variante del proceso productivo. En su gran mayoría, estudiar mantenimiento, pues realmente hay que estudiar administración para entender bien el mantenimiento. En tema de productividad, paradójicamente, donde más me ha tocado estudiar a mí la productividad para entenderlo ha sido en el sector de la construcción. Así como la confiabilidad, uno estudia, por ejemplo, la aeronáutica, la NASA, para poder ver esos modelos,
pues entonces nos toca referirnos a otras ciencias para poder entender el comportamiento, digamos, humano. En este caso, pues es un tema de ingeniería industrial, de estudio de métodos y tiempos, donde ya hay personas, digamos, que se han sentado a definir esos rendimientos, esas bases de datos que tanto cuestan, por ejemplo, para hacer presupuestos, para los que trabajan en la construcción, para los que trabajan en proyectos, para los que trabajan en paradas de planta. Entonces, en el mundo ya existen, digamos, metodologías para, digamos, estimar esos tiempos y esos rendimientos estándares que, digamos, tanto cuestan. Esos rendimientos tienen unas premisas, ¿sí? Ahorita pues voy a mencionar algunos de, digamos, de esos estándares internacionales, pero ellos tienen algunas premisas para poder llegar a esos tiempos estándares. Esos tiempos estándares pues tienen diferentes nombres. En este caso lo hemos dicho estándares universales de mantenimiento. Otras personas les dicen normas de labor, otros les dice estándar job, diferentes formas, ¿sí? Realmente, pues lo que quiero mostrar es el concepto y que, digamos, compartir con ustedes. Entonces, una de las premisas en las cuales está construida, esta es tomada también de la misma fuente del doctor Massa, donde él dice, mire, esos tiempos tipo tienen unas características y ya están constituidos, digamos, bajo o están tomados bajo unas, digamos, como unas premisas. So, es el tiempo de trabajo asignado, es un buen tiempo de preparación, son tiempos de desplazamiento cortos, pero dentro del trabajo, no son desplazamientos, digamos, largos, desplazamientos de las cuadrillas de mantenimiento de una estación, digamos, donde va a tomar sus alimentos hacia donde, digamos, los contenedores o donde se cambia. No, no estamos hablando de esos desplazamientos, son desplazamientos cortos, tiempo de suplementos o de alistamientos. Realmente esos tiempos tipo o esos estándares de trabajo o esas normas de labor o esas UMS, pues tienen esas características. De hecho, algunas de estas normas cuando se empiezan a leer, pues ellos tienen unos, se llaman preámbulos para algunos estándares, los llaman como preámbulos y dicen, mire, parten de que son profesionales competentes, o sea, ya estamos hablando, y mire que ya estamos tocando un tema de desempeño, la persona es competente frente a la actividad, tiene buena preparación del trabajo, bien, tiene una buena organización del proyecto, de la parada, de la obra, cualquier cosa, digamos que ustedes estén enmarcados. Tiene buenas instrucciones y buena supervisión. Recuerden que la supervisión es una de las variables, según John Pace, que pueden afectar la productividad. Bien, entonces para que lo tengamos, acceso oportuno al lugar del trabajo, a los materiales, suficiente y buena calidad, herramientas, condiciones climáticas, digamos, esas son como las condiciones que esos estándares de trabajo están, digamos, calculados. Bien, entonces, en el mundo existen diferentes referentes. Bien, yo en este caso, pues que quise traer algunos sobre los cuales hemos venido trabajando pues digamos, ya llevamos desde el 2014, pues ya llevamos bastantes años trajinando esto, entonces pues ya hemos ahondado, entonces hay fuentes bibliográficas como Arcadis, como Deis, como John Pace, que lo he citado tanto. La misma Asociación Americana de Costos tiene una metodología para llegar a estos rendimientos. El mismo Fluor, el mismo Store. O sea, en el mundo ya hay diferentes metodologías y, perdón, diferentes estándares y diferentes manuales donde indican eso y diferentes tipos de industrias y diferentes, digamos, contextos. Por ejemplo, en este caso yo quiero comparar, digamos, dos normas para, digamos, mostrarles a ustedes que esta es la norma Arcadis y esta la norma, digamos, DAYS. Son dos normas diferentes, pero donde en una parte, en una norma podemos encontrar unas, digamos, unas características y en otra norma podemos encontrar otras características. Y es posible que en dos normas similares
se puedan encontrar, digamos, actividades similares y rendimientos diferentes, ¿sí? Y pues ahorita pues ya voy a mencionar cómo existe esa corrección. Entonces, digamos, para este caso, pues cito algunos, digamos, algunas actividades armado y desarmado de andamios, estructuras metálicas, equipo estático, equipo rotativo, y pues así y donde pues uno ve que en algunas existen y pues en otras de pronto no existen. Entonces estos son sistemas de refrigeración, por ejemplo, que existen para una norma, pero no existen para la otra norma. Estas normas, digamos como tal, o estos rendimientos, o estos, no, estos estándares, ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿bajo qué condiciones? Condiciones ideales, en dónde fueron tomados, si fueran tomadas, digamos, en diferentes países, porque ustedes se dan cuenta que hay normas de Alemania, hay normas de Estados Unidos, pueden haber normas europeas, pueden haber normas propias, digamos, de cada industria para las que ustedes estén trabajando, porque finalmente hay metodologías para construir esas normas como tal tienen que se tienen que contextualizar a diferentes, digamos, como escenarios o diferentes, porque yo pues lo acabo de mencionar, son calculadas bajo ciertas condiciones y bajo ciertos escenarios ideales. Entonces, existen algunos factores que ayudan a hacer esas correcciones para poder contextualizarlas y aplicarlas a nuestro negocio. Entonces, existen tres tipos de factores. Un primer factor o un factor que se llama factores de condición, y esos factores lo que buscan es corregir si los trabajos o las actividades se van a desarrollar en altura, si las actividades se van a desarrollar en espacios confinados, si se van a desarrollar, digamos, en espacios, digamos, confinados. Y digamos, estos factores, pues los técnicos de mantenimiento tienen que utilizar, digamos, una de máscaras, por ejemplo, para poder hacer sus labores, o digamos, se considera la fatiga para poder subir tener acceso a sitios en altura. Entonces, un primer factor que corrige esos estándares es el factor de condición. Un segundo factor son los factores especiales, cuando se tienen equipos y metalurgias especiales, por ejemplo, aceros especiales, aceros, digamos, en Alloy, en Zambi, aceros inoxidables, o cuando se van a hacer algunas limpiezas de intercambiadores, que el tipo de suciedad o el tipo de limpieza que requiere el intercambiador para poder hacer el mantenimiento, pues requiere, digamos, una superficie más, digamos, como más limpia. Entonces, ese factor especial lo que busca corregir es eso. Bueno, y existe un factor que para algunas normas se llama factor de sitio o factor de productividad, y es donde se puede tener, digamos, gran parte de la dificultad llegar a este factor, porque este factor realmente de productividad y factor de sitio lo que busca es sumar todas esas improductividades propias, digamos, de cada industria y de cada país. Bien, cuando iniciamos, digamos, la charla, veíamos hablamos de la utilización, y la utilización realmente uno diría, no, pero es que la utilización es la cantidad de recursos, lo que el técnico de mantenimiento realmente está ocupado y cuánta hora hombre, digamos, se tiene disponible para hacer esa actividad. En cierta forma, uno pudiera, digamos, algunos autores plantean, la misma gente, digamos, del Instituto de Mantenimiento con Excelencia plantea, digamos, ese factor de productividad como el inverso de la utilización. Entonces, si lo pusiéramos en ese sentido, entonces uno podría decir que un factor de productividad de uno quiere decir una utilización del 100%. En la medida que me voy alejando, o que este factor de productividad se va alejando de este, digamos, de este ideal de uno, pues es la forma en como nos vamos dando cuenta que en cierta forma pues la utilización va tomando, digamos, va decreciendo, y ya lo vimos anteriormente, el impacto que puede tener la utilización en el tema de los costos de mantenimiento.
Entonces, estas mediciones son tomadas y son mediciones típicas. O sea, cuando estamos hablando de un factor de 2, 5, 3, pues digamos, lo que les quiero mostrar acá es que no se les haga extraño que ese factor que ustedes calculen para la industria esté alrededor de eso. Y usted dice, no, pero es que es una utilización del 40 o el 50%. Pues digamos, hay veces suena alarmante para algunos escenarios, pero uno, digamos, sin hacer estas mediciones es muy evidente esto. Entonces, este factor de productividad hay que tener bastante, digamos, bastante detalle, porque acá es donde se suman todas esas improductividades, los desplazamientos, los permisos de trabajo, bien, porque realmente esto termina cuando se lleva a términos contractuales, ya son contratos, digamos, desarrollados basados en productividad y pues este tema, este factor de productividad. Entonces esas son los tres factores realmente por los cuales se pueden hacer, digamos, afectar esas normas de labor. Entonces, si hiciéramos acá un ejercicio sencillo, entonces, pues van a estar los factores especiales que son condiciones propias de los materiales, factor de condición, que son las condiciones en las cuales suceden las actividades, pues entonces, y lo multiplicamos por las horas norma o las horas estándares o los UMS, como ustedes lo llamar, pues vamos a tener, digamos, una cantidad de horas hombre. Y si a eso después lo multiplicamos por el factor de sitio, factor de productividad o factor del contrato, como en los términos también que ustedes lo van a poner, pues al final vamos a tener la cantidad de horas hombre totales. Bueno, vamos a mirar dos ejemplos rápidamente para que miremos, digamos, cómo sucede esto. Entonces, suponga que se requiere hacer dos juntas de soldadura. Dos juntas de soldadura, para las personas que no estén familiarizadas tanto con este tema de mantenimiento, es así en forma simple, es unir dos tubos. Bien, entonces son dos juntas de soldadura a tope de 6 pulgadas. Las pulgadas son el diámetro y el schedule es, digamos, como el calibre de la tubería. Una de ellas está a nivel de piso. Entonces mira que cuando ya indicamos que es a nivel de piso, pues estamos mostrando que ya es una condición y es de acero al carbón. Entonces pues ya es un factor, digamos, especie. Acá ya nos está diciendo, es acero inoxidable. Entonces esos aceros tienen, digamos, unos rendimientos diferentes por la dureza del material. Y la otra está a una altura de 20 metros y es de acero al carbón. Pues acá la particularidad que esta actividad está a un factor de condición, digamos, más severo que el otro, pero el acero es un poco más blando, entonces el rendimiento es un poco diferente. Bien, entonces se requiere estimar el valor de las horas requeridas para hacer dos juntas, utilizando, esto se llama Radis, pero también se pudo haber llamado John Pace o también se pudo haber llamado Days, digamos, se pudo haber llamado de otra forma, simplemente es para mostrar el ejemplo. Entonces, esta primera junta, digamos, mira que para ambos las horas hombre requeridas son 2,02 horas hombre. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta que esta primera junta que vamos a elaborar está a nivel de piso, entonces el factor de altura es de 1, pues no afecta. Mira que esta está en una altura de 20 metros, entonces ya existe una afectación digamos, del 0,8 sobre esta otra condición. El factor de material para este caso, pues nos vamos a dar cuenta que esto es un acero inoxidable, entonces ya está 1,25 o podría ser, digamos, una dificultad del 25% adicional. Y mira que esto es un acero al carbón, entonces, digamos, en tomando estos factores inicialmente de referencia, pues ya nos vamos a dar cuenta que esto de pasar a 2,02 ya va en 2,525 y este ya va en 2,128 horas hombre. Si a esto, al final, bueno, si a esto ya partimos de 4,707 horas, que es la suma de ambos hacer esas dos juntas. Entonces, si
lo multiplicáramos por ese factor de productividad. Entonces, pues, digamos, el mismo ejemplo que hicimos con la utilización, perdón, pues yo quiero mostrarlo acá. Entonces, si el factor de productividad fuera 1, pues nos vamos a dar cuenta que son 4.7 horas y esa actividad costaría $4. Bien, en la medida que este factor de productividad, recuerden que esta productividad casi que podría tomarse como el inverso de la utilización, en la medida que nos vamos alejando y ese factor de productividad va siendo un poco más, digamos, más alto, pues digamos la utilización va decreciendo, pero también lo que va costando una actividad que puede costar $84 puede terminar en $254, vamos con un factor de productividad de 3. Estos valores, ustedes no se haga extraño, son porque estos son típicos, digamos, ya lo mencionamos anteriormente, en que esas utilizaciones para la región son del 30 al 40%, eso no es desconocible o digamos, no hay que hacernos, digamos, hacer esto omisos, así porque esto es muy evidente cuando nosotros estamos en campo. Entonces, a un menor factor de productividad representa una mayor eficiencia de la fuerza laboral. Entonces, esto, si esto se pone en millones de horas, hombre, porque muchas veces cuando se hacen proyectos grandes, o sea, ya no se habla de 4.7 horas, ya se habla de miles de horas. O sea, hay proyectos que se habla de 1 millón de horas, hombre, 2 millones de horas, hombre. Una parada de plantas se está hablando de 450.000 horas, hombre. Y pues entonces multipliquen eso por, digamos, esta eficiencia o, digamos, estos rendimientos que estamos teniendo, lo que está costando. Pues en este caso, pues yo quiero, digamos, mostrar algunos beneficios que se han logrado en términos de estimación bajo estas, digamos, bajo estas, o las reducciones bajo porcentual en horas, hombre, bajo la estimación de esta metodología. Pues inicialmente se tuvo una reducción del 25%, el 40%, el 45%, son reducciones en las estimaciones, o sea, porque digamos, en la forma en como hemos planteado el ejercicio, lo hemos abordado desde el punto de vista de la planificación y hemos mostrado cómo desde la planeación, bajo, digamos, juicios expertos en diferentes, digamos, improductividades que al final terminan siendo costos. Entonces, bajo estas metodologías, lo que se busca es apartar la parte técnica y apartar la parte, digamos, un poco, podríamos llamarlo más de gestión y poder simplemente. Y ya la productividad, pues simplemente, digamos, ya se centraría es en modificar ese factor, digamos, que es calculado y ese factor no es estático. Acá hay una particularidad, las normas de labor por lo general no cambian, esas normas de labor permanecen, o sea, eso es como ya un activo de la organización. Usted lo compró y ya lo dejó para la organización, pero lo que va a cambiar en el tiempo es la productividad, porque vamos a mejorar los desplazamientos, los permisos de trabajo, todas las improductividades que calculamos en algún momento. Como conclusiones, pues digamos en términos generales y no muy diferente a todo lo que hoy está enmarcado, digamos, de todas las ISO 50.000, 9.000, pues está primero un contexto, realmente hay que contextualizar las formas, hay que contextualizar la región, hay que contextualizar la industria, tenemos que saber dónde estamos nosotros haciendo, digamos, estos estudios de productividad, en qué sector, o sea, región, sector, país, industria, eso es muy importante para poder hacer una gestión de la productividad. Radica en la cultura, pues cuando los estudios indican que por cada trabajador norteamericano necesita 4 latinos, pues es un tema, pues de pronto cultural, acá hay una implicación cultural y definitivamente debemos tener una implicación de la gerencia, un liderazgo profundo para poder llevar y hacer, digamos, efectiva la implementación de, digamos, de estas metodologías o de estos planes de mejora. Digamos, para terminar, pues quiero mostrarles a ustedes algunas investigaciones de las cuales
hemos participado un grupo de personas, esto no lo he hecho yo solo, pues no me queda bien venir a decir, no, si yo hablo de liderazgo y de cultura, no es una persona que logra esto. Entonces, acá menciono algunas personas que han participado de esto. Un ingeniero de la refinería, digamos, para la cual trabajo, Fabián Flores, quien inició con esto, desarrolló una estrategia de planeación de mantenimiento. Su tesis de grado de maestría, pues estuvo enfocada en esta. De ahí estuvimos en un congreso llevando esta metodología también y pues fue en el 2017. Mi tesis de grado y mi investigación de la maestría también la hice todo en productividad laboral. He escrito dos papers acerca, sí, en predictiva he escrito dos temas sobre productividad laboral y pues nada, acá hay un poco, pues muchísima gente que realmente viene trabajando sobre esto. Esto es para mostrarles que esto lo venimos desarrollando y cada vez lo hacemos mejor y cada vez los beneficios, digamos, y lo que buscamos con este espacio es generar masa crítica. Lo que queremos es, digamos, subir ese estándar de la región y pues ese es el mensaje que queríamos compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias. Siga, Javier.